36 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Imagino que ya con solo escuchar esta breve extracto de la canción, ¿no? Porque sabemos que no podemos tocar mucho porque YouTube ahí el copyright nos castiga de inmediato en nuestra plataforma ahí en YouTube. Cómo asesinar a Felipe, que va a estar el próximo 9 de mayo a partir de las 19:30 horas en nuestra sala máster acá en Radio Universidad de Chile, y además con una presentación muy especial porque se cumplen precisamente 15 años del álbum que estamos escuchando de fondo, Colores y Cadáveres. Está con nosotros acá en estudio el baterista, productor musical Felipe Salas, también conocido como Felipe Metraca. Hola, Felipe, hola. Bienvenido a la radio. Muchas gracias por la invitación. 15 años, ¿cómo pasa el tiempo? 15 años, impresionante. Sí. Sí. Volvamos atrás en el tiempo, 15 años, Felipe. ¿En qué estabas? Qué ¿Cómo bonito. asesinar a Felipe hace 15 años cuando surge este disco? Hace 15 años estábamos haciendo nuestro tercer disco, precisamente el que tú mencionabas, Colores y Cadáveres, y nada, fue un momento con mucha energía porque hicimos 3 discos seguidos, ¿ya? El 2008, 2009 y 2010. Teníamos muchas ganas de hacer música y empezamos a tocar mucho en vivo en Santiago, tocábamos en todos los clubes posibles y habían tocatas buenas, tocatas malas, pero nosotros siempre, con 15 años menos, teníamos muchos sueños y mucha energía por delante, entonces estuvimos tocando mucho y este disco nace un poco en respuesta del disco anterior, que el disco anterior fue con la Orquesta Sinfónica Juvenil y era súper denso, atmósferas oscuras, densas, entonces tratamos de hacer un disco un poco más fácil de llevar, con canciones más cortas, y en ese disco quisimos invitar a músicos que nos gustaban, de la música que mezclamos, de los estilos. Entonces de hip hop invitamos a un MC que se llama Epicentro, que también tiene una canción con Maquisa y es un súper rapero, él como que cubrió el área del hip hop. El punk rock invitamos al Álvaro España de Fiscales Ad Hoc, que también nos gustaba mucho y habíamos ya compartido con él. Y en el jazz invitamos a Raimundo Santander, que es un guitarrista jazzero y que precisamente ahora es el bajista de CAF. Mira, o sea, ahí como que se anticipó un poco a la actualidad de CAF. Nada, eran tiempos muy bonitos, como te decía, porque estábamos terminando de estudiar música y teníamos muchas ganas de hacer cosas nomás, sin pensarlo tanto, era pura energía nomás. Ahora, con estas colaboraciones que ustedes hicieron en este disco, reflejan un poco lo que era el espíritu de la banda también en ese tiempo, que efectivamente estaban irrumpiendo y lo hicieron con mucha fuerza dentro de la escena por este sonido tan único, ¿no? que ustedes tienen y que en ese momento estaban ahí poniéndolo sobre la mesa y claro, en los invitados estamos hablando de hip hop, punk, sí, jazz, estilos que a priori parecen que no podrían conversar entre sí, pero ustedes claro, lo lograban hacer. ¿Cómo era eso? Sí, siempre hemos creído que la música, o sea, no hay por qué ponerle etiquetas, ¿cachai? O sea, como que hay muchas cosas buenas que uno se las pierde. O sea, siempre hacemos, por ejemplo, puedo hacer la comparación con la comida, que te puede gustar la comida de las pastas, pero también de repente es rico comer otra cosa, ¿cachai? O sea, ahí bueno, en la variedad está el gusto, ¿cierto? Entonces, siempre rescatamos de distintos estilos lo que más nos gustaba y creo que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, porque somos 5 integrantes de la banda, melómanos todos y todos con gustos igual a veces muy cercanos y a veces muy disímiles también. Entonces, yo creo que responde a eso un poco. Y creo que funcionó porque al final la música buena para mí es una sola nomás. ¿Cachai? Algo bueno es bueno nomás. Ahora, a propósito de la colaboración con Raimundo o del trabajo que hizo Raimundo en este disco, leí por ahí en algunas reseñas que ustedes han conversado también con algunos medios de que hasta ese momento no habían incorporado guitarra a la banda. ¿Cómo fue eso también y por qué hasta ese momento no se había usado un instrumento que también nuevamente a priori parece como tan fundamental dentro de una banda? Sí, yo creo que por eso mismo. Porque también ya era un lugar muy común quizá y la guitarra durante años fue así como el instrumento insigne de la música popular, ¿cachai? Entonces, y teníamos la suerte de que, claro, teníamos pianista Marcos Mesa, que es justamente el que va a tocar con nosotros ahora, pero él, claro, teniendo un pianista y un guitarrista como que sentíamos que no necesitábamos una guitarra como en el sonido. Y hasta el día de hoy algunas veces hemos invitado guitarristas, pero de hecho al Raimundo le prohibimos tocar guitarra, porque él toca bajo en CAF, ¿cachai? Entonces es como un instrumento que a mí me gusta mucho. De hecho,
La mayoría de las canciones que yo compongo lo hago en guitarra, así, esas contradicciones de la vida, pero claro, nunca habíamos usado guitarra y yo siempre molesto a Raimundo que el mejor solo que ha hecho en su vida es el que hizo para Café, el solo que más conoce la gente también, pues, molestándolo un poco. Ahora, Felipe, bueno, mencionabas a Marcos, ya yendo un poco a la presentación que van a tener acá el 9 de mayo a las 19:30 horas en Sala Máster, entradas por Punto Ticket, como siempre pueden adquirir ahí los tickets que todavía quedan para esta presentación y vuelven a trabajar con Marco. ¿Hace cuánto que Marco no estaba con ustedes en la banda? Mira, el Marco dejó oficialmente la banda el 2013. Ajá. Ahí él emprendió otro rumbo musical, tenía otras inquietudes y después se fue a radicar a Alemania. Él ya lleva muchos años viviendo en Berlín y típico los primeros años después del quiebre ahí como que no nos miramos mucho y no hablamos mucho, pero ya después cuando pasó el tiempo empezamos a colaborar en pequeñas cosas, hacíamos un disco y lo invitábamos a grabar unos teclados para alguna canción, fuimos así como siempre colaborando. Y cuando nuestro primer disco también celebró 15 años, nos gusta celebrar los 15 años de los discos, ahí también tocó el Marco. De hecho fue acá en la Sala Máster también ese concierto, porque el piano y su forma de tocar creo que es fundamental para tocar, volver al origen musical de esos años. Porque entonces, cada vez que él viene, él me avisa y yo trato de organizar algo ahí como para poder compartir, porque aunque él ya se fue de la banda, igual sigue siendo parte importante. Y pasados 15 años de este disco y bueno, ya un poquito más desde que ustedes ya debutaron como banda, ¿cómo has visto este recorrido? ¿Qué podrías decir respecto de la evolución que has tenido como banda y también de revisitar estos discos, ¿no? que ustedes crearon ya hace unos cuantos años? Sí. Bueno, llevamos 18 años tocando, entonces igual ya es un largo recorrido como para una banda independiente, digo, es difícil resistir acá en este país siendo una banda que no es masiva, ¿cachai? Entonces han sido muchas aventuras, grandes logros, también hartas decepciones, cosas así, como la vida misma, diría yo, ¿cachai? Y ha sido entretenido, entonces a estos discos les tenemos mucho cariño y como ya han pasado 15 años, igual hemos cambiado. Entonces como que ahora cuando estamos ensayando para estas tocatas que se vienen, como que nos tenemos que volver a situar un poco en el modo de esa época, ¿cachai? Porque igual musicalmente también fuimos desarrollando otro lenguaje, como empezamos a trabajar con el bajista Fey No More, igual la banda tomó inevitablemente un rumbo más rockero también. Y volver a esto, al origen, a estos primeros discos, como que nos cuesta igual, nos cuesta agarrar de nuevo como la vibra, porque ha pasado tanto tiempo y a la vez un desafío, pues ya entretenido, lo pasamos bien y también es bonito que hay canciones que tocamos 2 veces y nunca más, ¿cachai? Entonces es como, chuta, hay que volver a estudiarla, sacársela, ¿cachai? Como que es entretenido volver al pasado, es nostálgico también y uno aprende también, ¿cachai? Es enriquecedor. Y pasa eso que, bueno, que a uno le pasa en la vida, ¿no? Que cuando uno se retrotrae en el tiempo, dice, aquí podría haber hecho otra cosa. ¿Les pasa Sí. a lo mejor cuando revisitan estos discos que escuchan la canción o lo vuelven a tocar y dicen, aquí a lo mejor me podría haber ido por otro lado? Sí, siempre pasa con todos los discos. Siempre, bueno, un gran tema también es cuando algo está listo, cuando uno ya es tiempo para soltar una canción, ¿cachai? Cuando se termina una canción. Cuando se termina, yo creo que no se termina nunca, por ejemplo. Ese es mi punto de vista después de muchas conversaciones y de analizarlo. Yo creo que todas las canciones siguen creciendo y claro, uno saca como la foto en ese momento y lo grabaste y marcaste como un espacio de tiempo nomás, pero creo que sí, o sea, está lleno de cuestiones. Como que yo escucho esos discos viejos y digo, sí, ¿por qué no? Uy, esto es harto más que musical, como que tal vez es más a nivel de producción, ¿cachai? Porque hacíamos todo en esa época súper do it yourself, así, con la poca plata y tratando de abaratar costos, entonces siempre como que eso mermaba un poco el nivel de producción. Siento que sí, eso es como uno de los grandes arrepentimientos que tengo, es como no haber tratado no sé, de lograr como que la producción fuera un poquito menos punky, por decirlo de una forma, ¿cachai? Que por otro lado también tiene su gracia y hay mucha gente que le gusta eso, ¿cachai? Pero
Siento que tal vez, en especial en el Colores y Cadáveres, podría haber sido un poquito, la producción un poquito más delicada. Ujú. Ahora, en esta presentación que van a tener el 9 de mayo acá en la Sala Máster, ¿va a ser solo Colores y Cadáveres o también va a haber espacio para otros discos? Principalmente nos vamos a enfocar en Colores y Cadáveres, pero vamos a hacer ¿cómo se llama? Un repaso ahí para completar el concierto con algo de todas las etapas de CAF. Resulta que justo el Marcos, en el último disco que tenemos a la fecha editado, que se llama Endless, que lo grabamos en Hamburgo, como estaba el Marco en Berlín, lo invitamos, se tomó un tren y en todas las canciones toca el Marco. Entonces vamos a tocar desde el disco 1 hasta el último, vamos a hacer ahí un recuento de la historia también. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo ese proceso también? Porque generalmente les pregunto a quienes vienen acá a la Sala Máster, porque imagino que no es fácil armar un setlist y en particular respecto de Cómo asesinar a Felipe, que también es una banda que está constantemente presentándose en vivo, en festivales, ya sea en solitario. ¿Cómo hacer para no caer, por ejemplo, en la repetición, ¿no? Y tener sorpresas, variedad, sí. Pero también está la sensación de que, bueno, si no tocamos esto, a lo mejor se van a decepcionar. Sí, ¿Cómo se juega con eso? No, es difícil. Hay hartas peleas, nada. Pero es complejo. Claro, en esta ocasión en particular, como vamos a tocar Colores y Cadáveres, como que ya tenemos un pie forzado que dura 40 minutos, que es el disco de pe a pa, ¿cachai? Entonces, por ese lado se hizo más fácil la selección de los otros canciones. Siempre nos gusta tocar mucho lo nuevo que hemos hecho porque es como lo más fresco y es lo, ¿cachai? Igual tenemos nuestros caballitos de batalla que son canciones que sabemos que se necesitan como para estructurar la narración del concierto. Siempre tratamos de que sea como una narración, ¿cachai? Como que parta, crezca, después baje, que tenga momentos. Como que siempre vamos pensando un poco como a modo como de película el concierto. Y nada, o sea, tal como tú decís, igual hemos tocado muchas veces. Hace un mes tocamos, o 2 meses, en el REC, que fue uno de los conciertos. Habían 150.000 personas, entonces ya tenemos algunas canciones que están probadas, sabemos más o menos cómo van a funcionar, pero es entretenido también eso. Tenemos muchas canciones, tenemos muchos discos, así que hay harto donde elegir. Estamos conversando con el baterista de Cómo asesinar a Felipe, es productor también musical, Felipe Salas, a propósito de esta presentación que van a tener el próximo 9 de mayo acá en nuestra Sala Máster a partir de las 19:30 horas, conmemorando los 15 años de Colores y Cadáveres. Felipe, está esta celebración, ¿no?, que van a tener el 9 de mayo, pero ¿qué se viene también para lo que queda de 2025? ¿En qué están actualmente? Somos inquietos, así que seguimos haciendo música. Estamos haciendo canciones nuevas, las cuales hemos ido lanzando cada 1 mes y medio más o menos. Llevamos 2. Las hemos mostrado acá en la radio también, con David Ponce tuvimos algunas. La primera fue con el bajista Faith No More, Billy Gould, que nunca habíamos hecho una canción juntos y esta vez lo invitamos a tocar bajo y hicimos un tema juntos. El segundo fue con un músico que se llama Martín Benavides, que es un gran amigo que toca este instrumento theremin, que es un instrumento mágico y increíble la sonoridad y la textura que tiene. Y ahora próximamente vamos a lanzar otra canción que es una gran sorpresa, porque es una deuda que teníamos con un músico chileno destacado que este año está cumpliendo 70 años. Imagínate. Entonces también es como hay un saludo a la historia musical también, experimental y todo. Vamos a sacar una canción con él. La idea es ir sacando 5 canciones y después a fin de año va a salir el 11º disco de Cómo asesinar a Felipe. Disco Cómo asesinar a Felipe. Bueno, ojalá que usted también, no sé si presentando acá, pero que sea la Sala Máster parte de ese proceso de presentación. Siempre está en el top 3 siempre de los lugares. Nos gusta mucho tocar y a la gente que le gusta la banda también le gusta venir para acá, así que es un lugar como que estamos todos cómodos. De hecho, el primer disco lo lanzamos acá el 2008, o sea, hemos tocado muchas veces en la Sala Máster y nos gusta, un lugar increíble, suena rico y la gente muy amable también, o sea, todo por todos lados, porque hoy en día hay como una crisis de lugares para tocar, pues no hay muchos lugares, se cierran, Bellavista también, no a toda la gente le gusta ir, a la gente que escucha música, como que no le gusta ir tanto para allá a veces, ¿cachai? Entonces siento que también, como estábamos hablando hace un ratito de la historia, también ha cambiado mucho toda la escena y los lugares donde uno toca, pues como que es cada vez más difícil encontrar lugares. No se habla mucho de eso, de que efectivamente cada vez
está un poco más reducido el número de espacios donde los artistas chilenos se puedan presentar, ¿no? Sí. ¿Cómo ven eso? ¿A qué crees que se debe? O sea, quizás no se habla mucho como en los medios, pero sí entre los músicos hablamos de eso. O sea, si te fijáis, hay muchos que hacen ya tocatas en casa, hacen como cosas, o tocatas en lugares muy chiquititos, como que no hay un lugar como la Sala Máster un poco mediano, digo yo, como de esa cantidad de público, porque claro, después para llenar un lugar para 800 o 1000 personas tiene que ser un proyecto ya que esté un poquito más consolidado, ¿cachai? Entonces, como que para las bandas que están empezando o medianas, no es tan fácil encontrar lugares, pues. Es difícil. Y claro, durante los 18 años que nosotros llevamos tocando, hemos visto cómo han ido desapareciendo lugares míticos o lugares, ¿cómo se llama? Que a veces ya ni siquiera tocan música en vivo, como que cambiaron el giro. Y eso, por ejemplo, se deberá, porque sabemos que con la pandemia hubo ahí un cierre de varios espacios, o ya esto ya venía de antes. Yo creo que es como la crisis cultural en general. La pandemia, sí, también pudo haber. Pero ¿sabéis qué? Hay algo que yo le agradezco a la pandemia y que es que como que la gente entendió que uno podía ir a ver un show a las 9 o 10 de la noche, ¿cachai? Antes uno tenía que esperar hasta las 1, 2 de la mañana, claro. Y al final era una lata para todos, ¿cachai? Los únicos que ganaban eran los de los locales, porque uno tenía que estar haciendo la hora al final, pues matando el tiempo. Así que eso fue bueno la pandemia. Pero nada, sí, esperemos que se abran más lugares para tocar, porque hay mucha música chilena interesante que ansía y poder mostrarse. Sí, ojalá, sí. Por lo menos por mientras esta Sala Máster de Radio Universidad de Chile ahí dispuesta. Felipe, queremos agradecerte el tiempo que siempre tienes para conversar con la radio en general, no solo con Radio Análisis, sino que con los diferentes espacios que tenemos acá en la radio. Y vamos a estar ahí el 9 de mayo para ver cómo asesinar a Felipe y conmemorar este Colores y Cadáveres y los 15 años. Muchas gracias, sí, siempre muy unido a la radio desde el comienzo de la banda, así que nada, vengan. Los invitamos a todos a este concierto, va a estar muy especial y todavía quedan entradas, así que vengan a disfrutarlo, a celebrar 15 años, que no se celebra 15 años de un disco todos los días. Efectivamente. Que estés bien, Felipe, un abrazo. Gracias. Y nosotros nos despedimos también cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Sigan nuestra sintonía porque en breve llega Nicolás Rojas y Semáforo, y por supuesto también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Que estén muy bien, que tengan una buena jornada y hasta mañana.